Muy bien, 34 minutos pasaron ya de las 5 de la tarde en todo el país. Seguimos en el aire de Seres Urbanos. Y en este caso vamos a hablar de una presentación ahora a las 6:30 de la tarde que se va a realizar allí en la Universidad Nacional de La Pampa, con la presentación del historiador Alberto Lettieri, que va a presentar su libro La batalla cultural y la mirada de la historia. Esto va a ser a partir de las 6:30 de la tarde en el Salón del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa, en una horita nada más. Y lo tengo en línea, Alberto Lettieri. Alberto, muy buenas tardes. Carolina lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carolina? Muy buenas tardes. Bueno, primero agradecerle justamente la gentileza de estos minutitos para con nosotros y bueno, contar un poco a los oyentes de qué se trata esta batalla cultural y la mirada de la historia. Es muy sugerente el título realmente. Sí, bueno, fundamentalmente el libro es recopila una serie de artículos y de contribuciones que hice en diversos medios gráficos nacionales y de algunas provincias también, más otros trabajos originales, y analiza fundamentalmente la política actual desde una perspectiva histórica, ¿no? Y sobre todo el tema de la necesidad de repensar, de revisar nuestros paradigmas culturales para convertirlos de una mirada de historia oficial o de historia única en una perspectiva democrática, pluralista y más participativa. Uno cuando piensa, sobre todo a mí lo que me impactó es la primera parte, que es la batalla cultural, porque uno piensa que desde remontándonos a cuestiones históricas de principio y sobre todo, bueno, que nosotros somos una gran diversidad de culturas dentro de la Argentina, eso incide obviamente en la forma que tenemos de plantarnos con respecto a la identidad, con respecto a nuestra historia particularmente, y parece ser que después con el paso de los años eso hace que a veces hasta sea difícil, ¿no?, comprender un montón de cuestiones que nos pasan a los argentinos culturalmente, políticamente. Tiene un poco que ver con esta diversidad cultural tan grande que tenemos los argentinos desde la historia, desde nuestra fundación como país, ¿no? Efectivamente, en realidad yo creo que a lo que apunta el concepto de batalla cultural es a repensar nuestra cultura, porque en realidad desde mediados del siglo XIX, a partir fundamentalmente de la obra de Alberdi o de Sarmiento, básicamente, se trató de eliminar todo rastro de las culturas precedentes, del gaucho, del indio, del negro, y trató de convertirse este país en un país exclusivamente europeo. Sí, es cierto. En el contexto de la convocatoria de la inmigración masiva. Y por esta razón, estos paradigmas de civilización o barbarie, esta idea, estas recomendaciones de Sarmiento de que no ahorre sangre de gaucho, o de descalificar al indio o a los pueblos americanos, o plantear que la cultura estaba en Europa y que por eso había que borrar todo rastro de nuestro pasado colonial. Y en realidad creo que eso ha sido muy grave porque posteriormente otros autores como Borges han retomado en gran medida esta mirada, que son referentes muy importantes. Por ejemplo, Sarmiento escribe El Facundo sin conocer un gaucho, entonces sí, imagina cómo debe ser un gaucho a partir de sus lecturas de Las Mil y Una Noches. Entonces dice, bueno, si los jinetes árabes eran así con arena, tenemos que hacer más o menos lo mismo, pero en el territorio de La Pampa. Entonces, lamentablemente, nuestro paradigma cultural y lo que se enseña en nuestros colegios tiene que ver con visiones que son ficcionales muchas veces, con ocultamientos, tiene que ver con la necesidad de convertir a un país que era soberano hasta mediados del siglo XIX en una colonia cultural y también en una colonia económica, en un modelo de Argentina agroexportadora donde toda la alternativa de industrialización, de potenciación quedó dejada de lado. Exacto. Yo lo pensaba mientras usted iba hablando, cómo cambia, el punto clave es la educación en todo esto, porque a partir de ahí uno después puede reflexionar y puede tratar de comprender ciertos procesos, cómo se van dando a lo largo del tiempo, y cómo uno, por ejemplo, llevado a lo de Sarmiento, cuando uno está en su preparación primaria, en la escuela primaria, conceptos históricos, cómo los va ayornando, y cuando uno es más grande y tiene la capacidad de ir entendiendo de acuerdo a todas las
los hechos históricos que va aprendiendo, a cuestiones de experiencia en general, cómo eso va cambiando. Entonces uno de repente dice, bueno, hay ciertas cuestiones que no eran tan así, y también uno empieza a entender que justamente por tantas ideas europeas, venidas de otros lugares, ayuda a que uno esté más débil en la cuestión de identidad. Yo es algo que insisto mucho siempre, bueno, cuando estudié comunicación en su momento y leyendo libros y por ahí con alguna suerte de poder recorrer algunas provincias, entender un poco este fenómeno, ¿no? Que digo, qué débil estamos en la cuestión de la identidad con respecto a esto, y esto ya viene de arrastre histórico. Sí, yo creo que sí, yo creo que la cuestión de la identidad es clave, nuestra vinculación con América también, sobre todo el hecho de que estudiamos, por ejemplo, a partir de textos y de programas que son pensados desde el puerto, ¿no? Sí. Que son pensados desde una mirada colonial. Entonces, yo recuerdo que hace un tiempo estaba en Bariloche y me mostraba que trabajaban con un libro de editorial, bueno, una editorial bastante importante de educación, donde se señalaba que la ciudad moderna tenía subte. Y subte hay en la ciudad de Buenos Aires y en algunas ciudades del mundo. Es decir, de alguna manera excluía la posibilidad de que fuera de Buenos Aires existiera la modernidad, que los demás estaban destinados a vivir en el atraso. Otro concepto para mí muy triste es el de interior. Interior es aquello que no puede mostrarse, lo que se oculta, ¿no? Esta idea de Buenos Aires e interior. El tema de descalificar a los inmigrantes o a los países hermanos por el hecho de ser americanos y de alguna manera valorar lo externo, y uno se pregunta quién hace más daño, si el gerente de un banco o un inmigrante que ha llegado de un país vecino. Entonces, me parece que tenemos que repensar muchas de estas cosas, sí. Y sobre todo porque en la raíz de esto no solo está el tema de que a partir de los criterios de nuestro sistema educativo, de alguna manera es como que se naturaliza el hecho de que aquel que no es blanco o que no tiene cierto nivel económico es un ser inferior o que no tiene derecho a determinadas condiciones básicas de vida, ¿no? Esto me parece que es realmente muy grave y cómo está instalado. Por ejemplo, en la escuela se había instalado hace mucho tiempo, hace más de un siglo, el guardapolvo blanco para marcar como que las diferencias quedaban fuera de la escuela, pero luego cuando había representaciones en los actos, el chico más oscuro de tez hacía de negrito o hacía de esclavo, y ¿se entiende esto, no? Sí, por supuesto. Las diferencias están, los estereotipos están instalados, y lamentablemente en el sistema educativo yo creo que es donde encontramos las mayores deudas, tal vez, ¿no? Las mayores interrogantes a resolver, porque efectivamente en esta última década sobre todo hemos hecho grandes cambios, pero me parece que, o sea, se han hecho cosas importantes. Por ejemplo, yo creo que se han hecho cosas notables a nivel, por ejemplo, el Plan Conectar Igualdad, que da realmente una base de igualación concreta respecto del acceso a la tecnología. O el Plan Fines, que es un plan muy importante en términos de poder terminar la secundaria y aspirar a mejores opciones laborales. En otros terrenos creo que lo que tiene que ver con los programas educativos, lo que tiene que ver con la formación de nuestros docentes, lo que tiene que ver incluso con la relación del docente respecto de los alumnos, sobre todo cuando el docente pertenece a un grupo étnico que no es el mismo que el del alumno, es todavía una asignatura bastante pendiente. Sí, yo lo escuchaba atentamente y también pienso, y algo que siempre me generó mucha curiosidad, porque nunca en realidad he encontrado respuestas a eso. Por eso para mí es tan importante el tema de reafirmar la identidad de un lugar como ser, de cualquier pertenencia a cualquier país, ¿no? El hecho de no tener tan reafirmada la identidad, en este caso de los argentinos, y por qué tanta valoración por lo de afuera. Y eso en el tiempo se fue adhiriendo a nosotros hasta desde los modelos educativos. Entonces, cuando uno dice, bueno, poder repensarlo, uno lo repiensa y lo cuestiona cuando es más grande, con experiencia, como decía yo al principio, cuando uno empieza a leer otro material y empieza a generar preguntas, a reflexionar sobre eso, pareciera ser que uno se encuentra un poco más con la identidad de su lugar cuando es más grande, ¿no? Cuando uno tiene se pone en ese lugar de decir,
¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Cómo empezar a generar, a cuestionarse? ¿No? Daría esa sensación. Uno deja de absorber tal vez y empieza a tratar de imaginar las cosas por su cuenta. Empieza a poner en duda esos paradigmas. Pero yo creo que tiene una explicación esto, y es el hecho del daño que le ha hecho Buenos Aires a la construcción de la Argentina. Lo digo yo siendo porteño, ¿no? Porque en realidad el hecho de que tanto en la etapa de la colonia como luego después de la colonia y hasta el presente, Buenos Aires sigue siendo la capital. Buenos Aires fue una ciudad comercial donde los comerciantes españoles se beneficiaban de privilegios en su vinculación con España y a partir del control del comercio interno. E imaginaron siempre que la clave de su enriquecimiento pasaba por ser una sociedad colonial y ser ellos los intermediarios entre el imperio y lo que denominaban como el interior. Totalmente de acuerdo. Cuando pasamos a la independencia, eso no cambió. No. Entonces, más allá de de las distintas propuestas de gobierno en general, siempre se imagina una sociedad desde Buenos Aires. Y lo peor es que a través de el sistema educativo, de la construcción de representaciones sociales y hasta de la conveniencia, se terminaron generando una situación en la cual muchas veces son las mismas dirigencias provinciales las que insisten para que eso no cambie. Es verdad. Hay por un lado una cuestión, bueno, Buenos Aires en su momento, ahora ya no tanto, pero de alguna manera también, decíamos Buenos Aires, decíamos puerto como la salida y la apertura para un montón de cuestiones que tenían que ver con el progreso por un lado, pero quizás digo, uno si repiensa también podría pensar que Buenos Aires por un lado fue la protagonista y sigue siéndolo para muchas cuestiones empresariales y demás, y quizás en el interior también nosotros tampoco hubo una preocupación, quizás, ¿no? Lo digo así, muy livianamente, a no reforzar nuestra cuestión como, bueno, como cada provincia, por la identidad de cada lugar, y poderse poner a la altura, ¿no? De lo que fue y lo que es Buenos Aires. Sí, completamente, pero además tengamos en cuenta una cosa, que si uno toma la sociedad colonial antes de la Revolución de Mayo, había muchos puertos secos, es decir, eran los puntos de intercambio con Paraguay, con el Alto Perú, con Chile y demás, y todos esos puntos de intercambio fueron cerrados por Buenos Aires para convertir en puerto único, en único punto de salida y de ingreso de nuestros productos a la ciudad de Buenos Aires, razón por la cual las provincias fueron quedando aisladas de manera sistemática. Entonces, evidentemente, tal vez hay un tanto de complicidad, a veces inconsciente, otro poco, a veces interesada, pero me parece que la cuestión de la batalla cultural apunta a eso, ¿no? A revisar las bases culturales, las representaciones sociales, quiénes son nuestros próceres. Hoy en día, por ejemplo, estamos hablando de la cuestión de los fondos buitre y el impacto, el daño que pueden causar en nuestra economía y demás. En realidad es recuperar, es actualizar el viejo debate sobre la dependencia económica que se inicia en nuestro país con el préstamo Baring Brothers que toma Rivadavia en 1824. Sin embargo, Rivadavia prácticamente tiene su calle o su avenida central en todas las ciudades de nuestro país, en todos los distritos de nuestro país. Es verdad. El hecho de recomendar el genocidio del gaucho, del indio, del negro, es de alguna manera el punto permanente de militancia, no solo en el discurso, sino a través de la acción concreta de Sarmiento, por ejemplo, que es premiado con esta condición de padre del aula. El caso de Roca lo conocemos bastante. Quiero decir que en definitiva tenemos un conjunto, un panteón de próceres, de referentes sociales que en realidad ni nos muestran una alternativa de sociedad democrática, ni de sociedad pluralista, ni de integración americana, ni tenían ni siquiera convicción democrática. Es verdad, y a eso yo le agregaría que me parece que también se ha de alguna manera modificado ciertas imágenes de los próceres desde otros puntos de vista, por ejemplo, saliendo del educativo, yéndonos más al artístico, cuando de repente, y algo una lectura un poco más liviana, pero al fin también aporta lo suyo cuando de repente figuras como San Martín, como Belgrano son llevadas al cine,
y a contar una historia desde otro lugar, con otra mirada justamente, y eso también llega a los más jóvenes, siempre hablando de aquellos que se están formando, desde la cuestión educativa y otras miradas que van más allá de los libros, que habitualmente es como, bueno, todos aprendemos la vida de un prócer y cómo ha llegado a... y me parece que ahora las intervenciones artísticas desde esos lugares también me parece que han ayudado un poquito a pensar los próceres desde otro lugar, y me parece eso que hasta incluso lo veo como positivo. Sí, yo creo que es muy positivo. Yo creo que en realidad la historia no se construye solo por los historiadores, las sociedades se construyen sus relatos. Yo creo que también se ha construido mucho desde la gestión de gobierno, ¿no? El hecho de... Claro. Ascender a la condición de general a Juana Zurduy o a Felipe Varela o a Andresito Artigas, porque en realidad, fíjense la magnitud de esto, ¿no? El ejército de Roca o de Videla ahora tiene un general que es indio, otro que es mestizo y otro que es mujer. Sí. ¿No? O el hecho de establecer como feriado nacional la Vuelta de Obligado, que fue el punto supremo tal vez en nuestra lucha por la soberanía frente al imperialismo anglo-francés, cosa que estaba absolutamente condenada por esa historia oficial. Entonces, o el hecho de nuestro Congreso Nacional cuando baja la edad de votación optativa a los 16 y 17 años, que en realidad a mí me parece muy importante, porque efectivamente de alguna manera lo que hace es tratar de instalar el hecho de que el joven no es un niño eternamente, sino que en realidad tiene que comenzar a asumir responsabilidades que tienen que ver con la vida en sociedad, ¿no? Sí. Esas cosas me parece que son hacer docencia desde distintos lugares. Y por supuesto, el cine, el arte, la música han hecho contribuciones notables. Me parece que en realidad estamos en un proceso de cambio. El problema del proceso de cambio es que el sistema educativo no lo ha incorporado, o lo ha incorporado de una manera mínima. Sí, y que eso es lo que falta trabajar todavía. Vamos a dejar un poquito entonces vamos a generar un poquito más de misterio para aquellos que nos estén escuchando, y que bueno, a partir de ahora a las 6:30 de la tarde, en un ratito nada más, allí en el salón del Consejo Superior de la Universidad, puedan ver la presentación de este libro, La Batalla Cultural y la mirada de la historia, del historiador con el cual estamos conversando, Alberto Lettieri. Así que realmente ha sido un placer enorme y agradecerle muchísimo por estos minutos. No, muchas gracias a vos. Muy buenas tardes. Seguinos en Facebook. Búscanos como Seres Urbanos. Y sumate a la tarde de Power.